Esta mañana voy a hablarles acerca de la temeridad. Ya les dimos una probadita un miércoles aquí en la iglesia acerca de lo que vamos a hablar. Básicamente me puse a buscar todas las historias en la Biblia, todas las historias que tienen que ver con la temeridad. Ustedes saben que en Apocalipsis 14:7 está el primer mensaje de los 3 ángeles, los que van volando por medio del cielo, que tienen el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora del juicio ha llegado, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El temor de Dios es la base del cristianismo. El principio de la sabiduría, ¿qué cosa es? El temor a Jehová. La temeridad es no tener temor de Dios, es decir, es lo contrario. Y quiero ubicarme una vez más. No confundan temeridad con temor de Dios, es lo contrario. El temor de Dios es lo que te hace apartarte del mal. El temor de Dios es lo que te hace retraer la mano. Es voltear a ver a Dios y para saber si Dios está de acuerdo. Eso es el temor de Dios. La temeridad es lo contrario. La temeridad es no tomar en cuenta a Dios. Temeridad es lo contrario. Y se los digo bien en claro, porque la última vez que lo prediqué algunos se confundieron con la palabra, porque temeridad pareciera ser tener temor. No, al contrario, temeridad es no tener temor. Es exactamente lo contrario. Y hoy te voy a hablar de historias en las que las personas no tuvieron temor. Aquí tengo una definición que busqué en internet y me gustó. Temeridad procesal. Estamos hablando de las personas que tienen que ver en sentido jurídico, o sea que tienen que hablar obviamente en las cortes y ese tipo de cosas. Le llaman temeridad procesal a una conducta, fíjate bien de lo que dice aquí, conducta de quien deduce pretensiones o defensas cuya inadmisibilidad o falta de fundamento no puede ignorar. O sea, una temeridad procesal se trata de cuando alguien sabe que no tiene razón, sabe que no tiene pruebas, que no tiene evidencias, pero se pone a fabricarlas en términos de hacer deducciones y a buscarle, y dice aquí, con un mínimo arreglo, una pauta, dice, con arreglo a una mínima pauta de razonabilidad. O sea, la persona busca que tenga un poquito de razonabilidad lo que va a presentar para poder presentarlo, aún sabiendo que no tiene razón, aún sabiendo que no tiene argumentos, aún sabiendo que no tiene algo sólido sobre qué basar sus alegatos. Esa persona aún así trata de seguir adelante y busca, aunque sea que tenga un poquito de razón, y tuerce y mueve de tal manera que pueda de alguna manera presentar un argumento que más o menos tenga sentido, A eso se le llama temeridad, una conducta de quien deduce pretensiones o defensas cuya inadmisibilidad o falta de fundamento no puede ignorar. Sabe que no tiene fundamento, sabe que es inadmisible, no lo puede ignorar, pero entonces inventa con temeridad una defensa basada en argumentos que de alguna manera los fuerza para que tengan un poquito de razonabilidad. Otra forma de decirlo, ahí está, ahora sí ya sí me quiso obedecer la computadora. Tú y yo sabemos que tenemos un mensaje, y el mensaje es que los seres humanos no debemos buscar, le decimos los mexicanos, 3 pies al gato. Y si entienden la forma de expresarse, 3 pies al gato. Cuando nosotros sabemos que tiene 4, no tenemos por qué empezar a buscarle que es que tiene 3, y todos le vemos que tiene 4. O cuando sabemos que es negro o es blanco, nosotros nos ponemos a decir, es que no es negro, y empezamos a hacer una especie de razón. En el caso de Dios, nosotros tenemos que aceptar, si Dios nos dijo que es negro, si Dios nos dijo que es rojo, si Dios dijo que es azul, y si Dios nos dijo que es el sábado, y se acabó. Y que el séptimo día es el día que Dios bendijo, eso es, no hay un momento en el que nosotros tenemos que empezar a buscar con temeridad alguna explicación. Es increíble, todas las iglesias que no guardan el sábado, con temeridad se atreven a guardar un día diferente al que Dios colocó en su santa palabra. Y para eso se ponen a buscar algunas cosas. No pueden ignorar que Dios bendijo y santificó el sábado. No lo pueden ignorar, saben que está allí. Entonces empiezan a buscarle, decimos 3 pies al gato.
Empiezan a buscarle alguna explicación por allí a algo que ellos quieren hacer o que no quieren hacer. No quieren guardar el sábado por un lado y quieren guardar el domingo. Y entonces se ponen a buscarle una explicación. Jesús resucitó el domingo. El domingo se reunieron los discípulos por allí una vez. Y si no se dan cuenta que se habían reunido desde el sábado. Pero bueno, lo pasan por alto y empiezan a buscar alguna explicación. Es que Jesús clavó la ley en la cruz. Y aceptan todos los mandamientos menos el sábado, ¿no? De alguna manera empiezan a buscarle alguna explicación a algo que no tiene explicación. Solamente hay que aceptarlo porque así está escrito y se acabó. Otra definición de temeridad procesal. La temeridad es la conducta de quien sabe o debe saber que carece de razón para litigar. Y no obstante ello, así lo hace. O sea, sabe que no tiene razón, pero como quiera busca discutir el asunto. Y no obstante ello, así lo hace, dice, abusando de la jurisdicción o resiste la pretensión del contrario. La conciencia de no tener razón es lo que condiciona la temeridad. A lo mejor la persona lo está haciendo aún cuando inocentemente no se da cuenta que no tiene razón. Y eso es lo que condiciona la temeridad. No puedes decir que lo está haciendo temerosamente porque a lo mejor la persona le falta cerebro y no entendió. Pero generalmente nosotros nos vemos con una persona, cuando te sale con asuntos del sábado, no puedes saber si lo está haciendo con temeridad o lo está haciendo sinceramente. Generalmente lo están haciendo con temeridad, de alevosía y ventaja. Pero hay uno que otro que no le da el cerebro y te lo hace sinceramente. Entonces no puedes saber si lo está haciendo con temeridad o no. Pero generalmente saben que no lo están haciendo bien. Pero no se puede saber. Por eso te digo, eso condiciona la temeridad. Otras palabras para decir que es temeridad: osadía. Otra palabra para decir que es temeridad: imprudencia, atrevimiento, inconsideración, arrojo con un diéresis, porque obviamente en términos solamente de maldad, porque el arrojo a veces puede ser bueno. Irreflexión. Temeridad tiene un valor intensivo, ya que implica riesgo o qué, o peligro, porque no sabe si lo que está haciendo es correcto, o la persona lo hace aún sabiendo que no es correcto y lleva un peligro. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo te traigo un cable y tú sabes que es un cable de alta tensión, y yo te digo, por favor, tócame este cable. Ustedes ven que el cable está largo, no saben dónde termina. No pueden ver el final del cable, pero yo te digo, tócalo. ¿Lo tocas? ¿Por qué no lo tocas? A ver, ¿por qué no lo tocan? A ver, ¿por qué? ¿Por qué no lo tocan? ¿Tienen miedo o no tienen miedo? ¿Tienen temor? ¿De qué tienen temor? A la electricidad le tienen temor. Qué curioso es que le tengamos temor a la electricidad, pero no le tengamos temor a Dios. Le tienes temor a lo que la electricidad te puede hacer. Dices, es que me puede matar. Sí, y tú crees que Dios no te puede quitar la vida. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste, le dijo el Señor al rey Belsasar. Con temeridad. Temeridad quiere decir que lo haces, no me va a pasar nada, lo voy a hacer, como dijo aquel ateo alguna vez. A ver, la mayor prueba de que Dios no existe es que yo le voy a decir, y dijo una mala palabra a Dios, y Dios no me va a matar, porque no existe. Con temeridad. Y tú dices, sí, pues no lo mató porque Dios es misericordioso. Lo sucede que tú y yo estamos viviendo lo que se llama nuestro tiempo de gracia. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Quiere decir que Dios te dio este tiempo para tomar una decisión acerca de si le vas a temer o no. Esto se llama tu tiempo de gracia y Dios te lo regaló. Hebreos 9:27 dice, de la manera en la que fue establecido para los hombres, que vivan una vez y después viene el juicio, o que mueran una vez y después del juicio. O sea, el Señor no te va a tocar en este momento hasta que se te acabe tu tiempo de gracia. Pero de vez en cuando Dios nos da algunas demostraciones de lo que la temeridad puede producir. Y es especialmente en asuntos que tienen que ver con su adoración. ¿Qué dije? Otra vez lo voy a decir.
En la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos de lo que ocurre cuando alguien actúa con temeridad, porque tú puedes decirle cosas a Dios y tal vez no te va a pasar nada. Ahora puedes insultar y hacer muchas cosas a Dios y no te va a pasar nada, pero hay un asunto específico, lo que tiene que ver con su adoración, lo que tiene que ver con su iglesia, lo que tiene que ver con los ritos que tienen que ver con salvación, con ofrecer incienso, con orar, con presentar un sacrificio delante de Dios, con el sacerdocio, con el santuario. Fíjate bien, todo lo que tiene que ver con el culto y la adoración de Dios, todos los actos de temeridad fueron castigados ipso facto. Ipso facto quiere decir inmediatamente. ¿Por qué? Te pregunto. ¿Qué te dice eso a tu inteligencia? Que Dios permite que gente transgreda un mandamiento y transgreda un mandamiento con temeridad. Que Dios permite que una persona le diga cosas increíbles y blasfeme su nombre y con temeridad y no le pasa nada. Y lo hacen muchas veces y todo el tiempo. Pero en su palabra, todos los actos de temeridad que fueron cometidos en su santuario o que fueron cometidos en su culto y en su adoración, los castigó ipso facto. ¿Qué te dice a tu mente inteligente eso? Que en los asuntos de adoración tenemos que ser cuidadosos. Te voy a traer una historia a tu mente. ¿Te acuerdas cuando Moisés se acercó a esa zarza que estaba ardiendo? Quería saber por qué no se consumía. Y cuando se acercó, escuchó una voz. Y la voz fue: quita las sandalias de tus pies. Porque el lugar en el que estás, ¿qué cosa es? Santo. O sea, es diferente. Es diferente estar en un lugar santo que estar en un lugar cualquiera. En cualquiera puedes andar con tus sandalias, pero la tierra santa tienes que tener cuidado de pisarla. Interesante. Ahora déjame hablarte acerca de estos casos de temeridad que quiero mostrarte. Y vas a ver que todos tienen algo en común. Todos tienen que ver con la adoración a Dios. Todos tienen que ver con el culto. Todos tienen que ver con el sacerdocio. Tienen que ver con dirigir el culto y la adoración a Dios. Dirigir el culto y la adoración a Dios. Y te lo repito varias veces: dirigir el culto y la adoración a Dios. Con la dirección, con el ministerio del culto. Todos los que te voy a presentar tienen que ver con el ministerio del culto a Dios. Es curioso que algunos digan que eso ya no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, ¿para qué está en la Biblia? ¿Para qué fueron escritas estas historias en la Biblia si no tienen nada que ver con nosotros hoy? Y si no nos tienen que enseñar nada a nosotros hoy, ¿para qué están en la Biblia? Por ejemplo, encontramos que Caín le ofreció a Dios lo mejor de su cosecha. Caín le ofreció, de acuerdo a lo que nos dice el Espíritu de Profecía, lo mejor de su cosecha. No le ofreció cualquier cosa, no, le ofreció lo mejor. Él fue y buscó entre las mejores manzanas, entre las mejores frutas, entre las mejores verduras, y escogió lo mejor de su cosecha y se lo trajo a Dios. ¿No es Dios el que está esperando lo mejor de nosotros? ¿Está esperando lo mejor de nosotros Dios, sí o no? Sí. ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Porque en asuntos de adoración Dios establece las reglas. Con temeridad Caín ofreció, pues yo creo que esto es mejor, y fue y se las ofreció. Pero en estos asuntos no hay experimentos. Voy a experimentar a ver si Dios lo acepta. No, Dios pone las reglas. En asuntos de adoración Dios pone las reglas. No se hacen experimentos. En mi mente yo puedo encontrar un argumento de que si esto se puede hacer, es mejor ofrecer lo mejor. Yo voy a ofrecerle lo mejor de mí y él me pide que yo ofrezca lo mejor, y busco por aquí algún argumento o el otro argumento en la Biblia, y esos argumentos me hacen pensar que lo que estoy haciendo es correcto. Pero no hay un escrito está. No hay un así dice Jehová. Es así dice mi interpretación de lo que Dios es. Así dice mi interpretación, así dice mi cabeza, mi mente, y los argumentos que yo analizo en mi cabeza me dicen que Dios va a aceptar mis frutas. Pero no aceptó sus frutas, porque en asuntos de adoración no se trata de experimentar.
No se trata de hacer deducciones. Voy a deducir que si el Espíritu Santo le es dado a las mujeres y a los hombres, entonces es lo mismo. ¿Dice la Biblia que es lo mismo? No, pero si se los da el Espíritu Santo a las mujeres, quiere decir que ellas también pueden. El Señor lo da a quien Él quiere, como Él quiere. Así que, bueno, ¿pero lo dice que así es? No, pero esa es mi deducción. Interesante. No deducciones. Nadab y Abiú dedujeron que si Dios aceptaba un incienso, podían ofrecerle un incienso que oliera mejor. Hermanos, ¿cuántos de ustedes usan el mismo perfume? A ver, siempre. ¿A cuántos les gustan todos los perfumes? Levanten la mano, hermanas. Todos los perfumes les gustan, todos. Entonces no levanten la mano, a ver. Entonces no les gustan todos los perfumes. A veces mi esposa me dice, ese perfume no te lo pongas porque me marea, entonces no lo pongo. No te lo pongas. No, es que me lo regalan. No, y sí ha habido ocasiones en las que ella ha comprado un perfume y luego se arrepiente. No, me mareo. Entonces, el punto es que no se le puede ofrecer a Dios cualquier incienso, ¿o sí? ¿Cómo estaba ese asunto del incienso? Dios había dicho cómo hacerle el incienso. Había una fórmula de incienso. Una fórmula de incienso, pero sucede que a Nadab y Abiú no les gustaba el incienso que Dios había pedido. A ellos se les había ocurrido una fórmula mejorada del incienso de Dios. Y se lo presentaron. ¿Y cuál fue la consecuencia? Dice, en ese mismo instante el Señor los aniquiló. Los aniquiló. En su culto y su adoración no hay experimentos. No hay fórmulas mejoradas. Todos estos ejemplos que te estoy mostrando tienen que ver con su adoración, tienen que ver con su culto, tienen que ver con ofrecerle algo a Dios en un acto de adoración. ¿Qué nos enseña esta historia? Bueno, esta historia nos enseña que en el culto solo lo que Dios ordena claramente. Si no te atreves a tomar un cable de alta tensión, ¿cómo te vas a atrever a ofrecerle algo a Dios que no estás seguro si lo va a aceptar o no? Yo mejor pensaría dos veces. ¿Cómo voy a estar seguro si Dios lo va a aceptar o no? Nada más porque mi mente me dice que ese es el pecado de Nadab y Abiú. De Nadab y Abiú es el mismo pecado. Otro caso es el caso de Usa. Así sí lo analizamos claramente ese miércoles. Usa era un sacerdote, pero Usa tenía todavía más razón porque ya había, vamos a decirlo así, un escrito está. ¿Qué que había? Había un escrito está. El escrito está decía que los filisteos habían colocado el arca sobre unos bueyes, sobre un carro tirado por bueyes. ¿Y qué había pasado? Dios lo había aceptado. A ver, vamos a ver. Sucede que Dios le había dado al pueblo de Dios cosas específicas, asuntos específicos, reglas específicas acerca de cómo se debía mover el arca. Específicamente les había dicho que iban a ser no cualquier levita, sino los hijos de Coat. ¿Quién dije que iba a ser? Los hijos de Coat, los que iban a colocar unas varas, no iban a ni siquiera a tocar el arca, iban a colocar unas varas en unos especie de cerrojos que tenía, y iban a colocar por allí las varas, y los hijos de Coat iban a cargar el arca. El arca no iba a ser colocada sobre animales, no iban a llevar los animales el arca. El arca iba a ser conducida en hombros por los hijos de Coat. Y eso es lo que Dios había dado. Mire, por ejemplo, ahí en número 7, capítulo 7, versículo 9, sucede que el Señor les había dado a todos los levitas cuyo trabajo tenía que ver con el santuario, les habían dado carretas con bueyes. ¿Qué dije que les habían dado? Carretas con bueyes. Y todos iban a llevar allí las basas, y los pilares, y las cubiertas, y los anillos, y las partes difíciles del santuario. Las ponían en las carretas, y los bueyes con las carretas conducían esas partes del santuario. Pero el arca
El arca no la llevaban los bueyes, por eso a los hijos de Coat no les dio carros, dice ahí, y a los hijos de Coat no les dio carros. ¿Por qué? Porque ellos llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. O sea, los hijos de Coat no les dieron carretas y no les dieron bueyes. Los hijos de Coat, su trabajo era tomar el arca y a pie caminar con el arca. Qué curioso es el Señor. Ellos tenían que cargar el arca así. Pero sucede que en la época de Elí, ¿se acuerdan que los filisteos se robaron el arca? Y la metieron en el templo de su dios Dagón. Y como la metieron en el templo de su dios Dagón, el Señor destruyó a Dagón, lo tiró al suelo y lo partió finalmente en tres. Y luego les trajo una plaga a todos los filisteos, que no me quiero ni acordar de ella. Pero sí les tengo que decir. Tuvieron cánceres. Pues así lo dice. Tuvieron unas hemorroides, desde el más chiquito hasta el más grande. O sea, todos los del pueblo, todos los filisteos les dieron hemorroides por causa del arca de Dios. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Fueron y consultaron a sus adivinos y sabios y finalmente les dijeron, bueno, pues vamos a regresar el arca para que se nos quite esta plaga. Y lo que hicieron fue que colocaron el arca sobre unos bueyes, a ustedes la pueden ver aquí. La colocaron sobre una carreta, jalada por unos bueyes, colocaron sus ofrendas, que eran las formas de sus hemorroides, las pusieron en el cofre y se la mandaron de regreso a Israel. Y los bueyes se fueron solitos y fueron a regresar el arca de Dios a Israel. Eso quedó escrito. Sucede que el arca de Dios había estado por mucho tiempo fuera de Jerusalén o fuera de la casa de David. David quería traerla a su casa. Y entonces David dijo, vamos por el arca. ¿Y sabes lo que se le ocurrió a David y a todos los demás? El escrito está, bueno, pues el Señor nos dijo que deben llevarlo. ¿Quiénes lo deben llevar? Los coatitas sobre los hombros, pero está muy lejos la caminada, así que mejor vamos a ponerla como los filisteos lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron los filisteos? En una carreta jalada por bueyes, así que la pusieron en una carreta jalada por bueyes. Y cuando van en el camino, la carreta empezó a trastabillar. Y cuando estaba trastabillando, el arca empezó a moverse. Y entonces Usa, uno de los sacerdotes, extendió su mano y tocó el arca. ¿Y qué pasó con Usa? Fue muerto, insufacto. ¿Por qué lo mató el Señor? Dice aquí, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. El Ellen G. White nos dice, la suerte de Usa fue un castigo divino por la violación de un mandamiento muy explícito. Por medio de Moisés, el Señor había dado instrucciones especiales acerca de cómo transportar el arca. Solo los sacerdotes descendientes de Aarón podían tocarla o aún mirarla descubierta. Los sacerdotes habían de cubrir el arca. Luego los coatitas debían levantarla mediante los palos que pasaban por los anillos de cada lado del arca y que nunca se quitaban. A los hijos de Gersón y de Merari, que tenían a su cargo las cortinas y las tablas y los pilares del tabernáculo, Moisés les dio carretas y bueyes para que transportaran estas cosas, los que les habían encomendado a ellos. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Así, al traer el arca de Kiriat Jearim, se había pasado por alto en forma directa e inexcusable las instrucciones del Señor. ¿Qué se había hecho? Pero los filisteos habían hecho eso y no pasó nada. Otra vez, pero los filisteos lo hicieron y no pasó nada. Pero entonces dice la hermana White, los filisteos que no conocían la ley de Dios habían puesto el arca sobre una carreta cuando los devolvieron a Israel, y el Señor aceptó el esfuerzo que ellos habían hecho. Pero los israelitas tenían en sus manos una declaración precisa de lo que Dios quería. Una declaración precisa de lo que Dios quería. Pero los filisteos lo hicieron. Curioso. No estamos hablando de tu vida cotidiana, estamos hablando de asuntos que tienen que ver con el culto y la adoración a Dios. Hermanos, el argumento es válido. Te lo digo una vez más, el argumento que te estoy dando es válido. Es válido.
en asuntos, dice, una declaración precisa de lo que Dios quería en estos asuntos, y al descuidar estas instrucciones deshonraban a Dios. Usa incurrió en la culpa mayor de presunción al transgredir la ley de Dios, había minorado el sentido de santidad de ella, y con sus pecados inconfesos, a pesar de la prohibición divina, había presumido tocar el símbolo de la presencia de Dios. Fíjate bien, cuando pasas por alto algo que Dios especificó, te lleva a pasar por alto otras cosas que Dios especificó. Esa es una constante, es una ley. Cuando tú pasas por alto algo que Dios especificó, tienes la tendencia a pasar por alto otras cosas que Dios especificó, porque tu razonamiento dice, si Dios no hizo nada, ahora que ya había escrito, yo lo hice y no pasó nada, pues entonces puedo hacer otras cosas y tampoco va a hacer nada. Dios no puede aceptar una obediencia parcial ni una conducta negligente con respecto a sus mandamientos. Mediante el castigo infligido a Usa, quiso hacer comprender a todo Israel cuán importante es dar estricta obediencia a sus requisitos. Así la muerte de ese solo hombre, al inducir al pueblo a arrepentirse, había de evitar la necesidad de aplicar castigo a miles. O sea que Dios podría haber matado a todo ese grupo, pero mató a Usa nada más para que entendieran que él no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Y gracias a Dios que nada más mató a Usa, porque también podría haber matado a David y a todos los que andaban allí en esa procesión. Y habría estado en lo justo, porque no estaban haciendo lo que él les pidió que hicieran. ¿Qué aprendemos de esta historia? La historia nos enseña que Dios no puede aceptar una obediencia parcial. Obediencia, ¿qué dije? Parcial. Ni una conducta con respecto a sus mandamientos. Una vez más, no estamos hablando de asuntos cotidianos, estamos hablando del uso del arca, el ministerio. Estamos hablando de ofrecer incienso, la oración, dirigir la oración. Estamos hablando de ofrecer sacrificios. Ofrecer sacrificios es llevar a una persona a que acepte a Jesús como su salvador personal. ¿Qué te recuerda eso hoy en día? ¿Eso hoy en día en dónde está? ¿O ya no existe nada de eso? ¿Cierto? Ya no ofrecemos sacrificios. Ya no ofrecemos incienso. ¿O sí ofrecemos incienso? ¿Y eso en dónde lo hacemos? ¿O en dónde se hace? Coré, Datán y Abiram. Número 16, del 1 al 50 está la historia de un levita llamado Coré y de Datán y Abiram, que eran hijos de Rubén, que no estaban de acuerdo con que Moisés y Aarón fueran los líderes. Y ellos hicieron un argumento válido, y el argumento es válido. ¿Qué dije que es? ¿El argumento qué cosa es? Válido, no era una necedad. Ellos decían, la presencia de Dios está entre todo el pueblo. ¿No estaba la nube arriba de todo el pueblo? ¿No estaba la presencia de Dios entre ellos? Ellos decían, se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, básteos porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, ¿por qué van a ser ustedes los líderes? Vamos a cambiar de liderazgo. Vamos a poner los líderes que nosotros queremos, como nosotros queremos y cuando nosotros queramos. Y vamos a poner a dirigir el santuario a los que nosotros queramos. Como nosotros queramos y cuando nosotros queramos. Y la historia nos dice, a ver si tengo el sonido, a ver. Me adelanté, no les he dicho lo que dijo el Señor. El Señor le dijo a Moisés y Aarón, o más bien, después de que el Señor les dijo, los voy a matar a estos que están aquí. Pero les dijo, bueno, vayan y presenten sus incensarios, lleven su incienso delante del Señor, tráiganlos, todos los hijos de Coré, todos los que quieren ser sacerdotes, traigan sus incensarios, tráiganlos aquí, ofrezcan incienso. Y vamos a ver que Dios elija quién va a ser. Y a Datán y Abiram los mandaron traer, y Datán y Abiram dijeron,
que no vamos a ir. Tú ni eres nuestro líder y por eso ya ni siquiera vamos a ir contigo. Y Moisés se estaba enojando ya. Y también Dios se estaba enojando. Dijo, a estos los voy a matar. Dios tuvo Moisés tuvo que intervenir allí. Así que finalmente Moisés y Aarón se quedó en el santuario junto con todos los representantes de Coré, 250 sacerdotes allí, todos con su incensario. Y Moisés fue a buscar a Datán y a Abiram hasta sus tiendas. Y vamos a ver así lo que pasó. Moisés, ¿has venido a hacerte príncipe sobre nosotros? Apártense, por favor, de delante de las tiendas de estos hombres inicuos. ¿Quién se cree que? Coré, Datán y Abiram, no toquen cosa alguna que pertenezca a ellos, para que no sean barridos en todo el pecado de ellos. Puede estar hablando de nosotros. ¡Ajá! ¿Y a quién más tenemos aquí? A los llamados hijos de Coré. ¿También se han dejado embaucar por las temibles amenazas de Moisés? Ustedes dicen que guardan la ley. ¿No dice la ley honra a tu padre? Sí, ustedes, hijos ¿Por qué de no Coré? están con su padre ahora? Ese es el quinto de los 10 mandamientos, Abiram. Los 3 primeros exigen que demos devoción exclusiva a Jehová. Jehová todavía está en medio de Israel. Sepárense mientras quede tiempo. Miren, ¿qué están haciendo? Ustedes están entre la tribu de Rubén. No tienen ninguna autoridad aquí. Sepárense ustedes de nosotros. ¡Ansí! ¡Por favor, Ansí! En esto sabrán que Jehová me ha enviado a hacer todas estas obras, que no es de mi propio corazón. Si fuera según la muerte de toda la humanidad como murieran estas personas, y con el castigo de toda la humanidad como se les impusiera castigo, entonces no es Jehová quien me ha enviado. Pero si es algo creado que Jehová haya de crear, y el suelo tiene que abrir su boca, y tragárselos y todo cuanto les pertenece, y ellos tienen que bajar vivos al Seol, entonces de cierto sabrán ustedes que estos hombres han tratado a Jehová irrespetuosamente.
Los 250 hombres que estaban delante de las tiendas fueron consumidos por el fuego, y todos los descendientes, amigos y añadidos de Datán y Abiram fueron tragados por la tierra. Después de eso hubo una rebelión todavía entre el pueblo de Dios y hubo una mortandad hasta que el Señor tuvo que, obviamente se tuvieron que poner entre los muertos Eleazar para que se detuviera la mortandad. ¿Qué nos enseña esta historia en cuanto a ser líder del pueblo de Dios, en cuanto al sacerdocio? Pues que Dios designa a sus líderes. No es algo que uno mismo busca, es algo que Dios designa. Y todo eso tiene que ver con el temor de Dios. Saúl se decidió ofrecer un sacrificio y no esperó a Samuel. Siendo él el rey, él podría haber pensado que pues Abraham, Isaac, Jacob y todos lo hicieron y que estaba bien que él lo hiciera, pero Saúl cometió, vamos a decirlo así, una locura. El mismo Samuel le dijo: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel, pero ahora no será duradero, se lo va a dar a un varón conforme a su corazón. Elena G. de White nos dice: es terrible para un hombre poner su voluntad contra la voluntad específicamente revelada de Dios. Dios ha dado a cada hombre su ¿qué? Dios ha dado a cada hombre su obra. Otro caso en la Biblia es el rey Usías. El rey Usías había sido un buen rey, de los poquitos buenos reyes de Israel. Pero dentro de las cosas que él había hecho, se le ocurrió que porque había sido un buen rey y había hecho cosas que ningún otro rey había hecho, Dios también iba a aceptar que él ofreciera incienso delante de su presencia. Así que el rey Usías tomó un incensario y se metió al santuario. Y cuando tomó el incensario, entró al santuario, en 2 Crónicas 26:18 nos dice: y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová. ¿Qué le dijeron? No te ¿qué? Corresponde. Hermanos, ¿Dios cambia? ¿Dios modifica sus planes? Interesante, pero ya no existe nada de eso. ¿O habrá algo que Dios tiene hoy que es diferente a los demás? Por eso dice allí: oh rey Usías, no te corresponde a ti el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, no te será para gloria delante de Jehová. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes le brotó lepra en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Usías había sido un buen rey, pero en asuntos de adoración no basta con ser bueno y bien intencionado. Dios ha dado a cada hombre su obra y su lugar. Fue lo que leímos, lo que la hermana White dijo. Otro caso de la Biblia es Zimri y Cosbi. El pueblo de Dios estaba fornicando con las hijas de Moab. El Señor mandó que mataran a los príncipes y los ahorcaran delante de su presencia. Fue una situación terrible. Había muertos de Israel por todos lados, se desata una plaga, estaban muriendo, y en medio de la plaga y en medio del llanto del pueblo de Dios, Zimri se trajo a una madianita llamada Cosbi y la metió a su carpa enfrente de todos, temerariamente. Bueno, el resultado fue que se levantó Eleazar, hijo de Finis, sacerdote, hijo de Aarón, y se levantó y mató a Zimri y a Cosbi con una lanza, y en ese momento se detuvo entonces la mortandad. ¿Qué nos quiso decir el Señor? Que la temeridad debe tener un costo. Interesante. El rey Belsasar se atrevió a usar los vasos de la casa de Dios para beber vino en ellos, y Dios mandó una mano y escribió en el encalado de la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Pesado fuiste en balanza, fuiste hallado falto, tu reino es quitado de ti y es dado a los medos y persas. ¿Qué nos enseña esta historia? Respeto por las cosas santas, las cosas del templo. El caso de Balaam, todos conocemos la historia. El Señor le dijo a Balaam que no fuera, pero Balaam quería ir porque le estaban ofreciendo dinero, y le estaban ofreciendo regalos, y le estaban ofreciendo recompensa. Y Balaam
empezó a rogarle al Señor y empezó a rogarle al Señor y le rogó tanto a Dios que ya Dios se hartó de Balaam y le dijo, ve. Pero es interesante que tú sabes que tú le vas a decir tanto al Señor, finalmente te va a decir, pues ve, pero no quiere decir que esté de acuerdo contigo, porque Dios no va a cambiar de parecer, no va a estar discutiendo contigo para siempre. Dice, no les voy a dar mi espíritu para que luche con ellos para siempre, porque ciertamente ellos son carne. Así que finalmente el Señor le dijo, ya ve. Y Balaam debería saber que realmente Dios no estaba de acuerdo. Le sacó el sí en base a estar discutiendo y discutiendo con él hasta que el Señor se cansó y le dijo, ve. Y cuando iba en el camino, se encontró un ángel. Él no lo vio, pero la burra sí. Y es curioso que un burro, ¿por qué son famosos los burros, hermanos? ¿Por qué son famosos los asnos? ¿Para qué? ¿Por qué son famosos los asnos? Por su terquedad. Eres terco como una mula, un burro, ¿verdad? Es un terco, necio, famosos. Bueno, pues mejor la burra vio al ángel, ¿verdad? y esquivaba al ángel por un lado y por otro, y él seguía necio a seguir, hasta que finalmente el ángel se puso en un lugar en el que no se podía ir la burra para ningún lado, y finalmente la burra mejor se tiró al suelo. Y en ese momento Balaam comenzó a azotarla, enojadísimo con la burra, y hasta habló la burra. Dijo, ¿por qué me pegas? Dijo, porque me estás desobedeciendo y yo quiero ir por mi dinero, yo quiero ir por... O sea, fíjate, qué forma de ser ciego. En ese momento levantó su mirada y vio al ángel, y el ángel le dijo, a la burra le hubiera dejado vivir, a ti no. ¿Qué nos enseña esta historia? Que las órdenes de Dios no debemos razonarlas. Es que Dios dio eso, pero eso ya no se tiene que hacer. Eso era para los judíos. Eso ya no existe. Y empezamos a buscar razones para poder justificar nuestro proceder. Las órdenes de Dios no debemos razonarlas, solamente debemos obedecerlas. Yo tengo un problema con un versículo. El otro día me llegó un panfleto que da la División Norteamericana, y quiero que entiendan, yo soy pastor en la División Norteamericana, pero me llevó un panfleto de la División Norteamericana, la mandaron a todos los pastores, a todas las iglesias, y en ese panfleto decía que el sacerdocio ya no existe. Y la razón por la cual dicen que el sacerdocio ya no existe es porque quieren poner mujeres en el sacerdocio. Y si no existe el sacerdocio, pues entonces puede ser cualquiera. Esa es la idea. El sacerdocio no existe. Ya no hay un santuario, ya no sacrificamos animales, y todo eso tiene razón. Y en medio de los razonamientos me dijeron que el sacerdocio ya no existe, y que ya no existe el sistema levítico, porque obviamente si existiera el sacerdocio, existiera el sistema levítico, no habría lugar para una mujer en el sacerdocio. Pero entonces, como eso quiere entrar y eso va a fuerza, me dijeron, el sacerdocio ya no existe, ya no estamos basados en el sacerdocio del Antiguo Testamento. Curioso. La pregunta es, si el sacerdocio no existe, entonces ¿por qué recibimos los diezmos? Porque los diezmos se le daban ¿a quiénes? A los levitas. Y si los levitas no existen, pues entonces da los diezmos a quien quieras, en la calle. Haz la obra de Dios haciendo el bien, usando tus diezmos en algo que tenga que ver con la obra de Dios. ¿Por qué se los damos a los pastores? ¿Y por qué lo usamos nada más para los pastores? Eso era una regla del sacerdocio del Antiguo Testamento. Pero si el sacerdocio ya no existe, pues entonces usa el diezmo como quieras. Porque ya no se debe determinar para los sacerdotes solamente. Claro que esa parte del sacerdocio sí les interesa. El punto es que me dijeron que el sacerdocio no existía, pero yo tengo problemas con un versículo. Y esto no lo escribieron en el Antiguo Testamento, lo escribió San Pedro, un apóstol de Dios. Y él dijo, mas vosotros sois linaje, ¿qué dijo? Escogido. Real, ¿qué dijo? A ver, ¿qué dijo que somos? Real sacerdocio. O sea que, ¿hay sacerdotes o no hay sacerdotes? ¿Qué está diciendo Pedro? ¿Hay sacerdocio o no hay sacerdocio? Entonces sí hay sacerdocio. ¿Y cómo sabemos quiénes son los sacerdocios entonces?
pues hay que buscar cómo era el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Entonces miran, bueno, pero es que entonces tienen que ser, dijo ahí, son una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pero entonces surge la pregunta, dicen, pero entonces ¿quiénes son los sacerdotes? Porque no hay levitas ya. No hay levitas. Ya, porque el sistema levítico desapareció. Ser levita es ser descendiente de Leví. Pero es curioso que la Biblia nos dice que en la iglesia Dios se encarga de colocar el sacerdocio, ¿no es cierto? Por eso dice ahí, así como se encarga de lo demás, dice, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, y luego la pregunta es, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? ¿Son todos personas que hacen milagros? La respuesta es obvia, no. Entonces, cuando hablamos de un sacerdocio en la iglesia, la pregunta sería, ¿son todos sacerdotes? Si no somos todos apóstoles, y no somos todos profetas, y no somos todos maestros, pues entonces no todos somos sacerdotes. Cuando la Biblia dice el sacerdocio de todos los creyentes, no está diciendo que todos van a ser sacerdotes, sino que hay sacerdotes entre ellos. ¿Me está siguiendo? Así como hay apóstoles entre ellos, hay maestros entre ellos, y hay cada uno, hay diferentes. Cuando Pablo pregunta, ¿son todos apóstoles? Pues no todos. Así como no todos son sacerdotes tampoco. Y alguno me dirá, bueno, pero entonces, pero no hay sacerdotes porque no hay hijos de Leví. Pero hermanos, el sacerdocio no se dedicaba nada más a los hijos de Leví. La Biblia nos dice en Éxodo 2:16, por ejemplo, que había un sacerdote en Madián. Y ese sacerdote en Madián, ¿de dónde salió? De Leví. No, era un sacerdote llamado por Dios para ser sacerdote, sin el linaje de Leví. Y te vas a encontrar que Melquisedec, rey de Salem, era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y Abraham qué hizo con él? Y Abraham le entregó los ¿qué? ¿A quién se lo entregó? A Melquisedec. ¿Y por qué se lo entregó a Melquisedec? Porque era sacerdote. ¿Levita? No. Entonces, ¿el sacerdocio sigue o no sigue? Ok. Ahí está. Entonces hablamos de un sacerdocio que continúa. Y los diezmos son de los sacerdotes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuáles son entonces las reglas para los sacerdotes? Bueno, para eso tienes que ir al Antiguo Testamento y ver cómo eran los sacerdotes. Hay sacerdotes. ¿Quién elige a los sacerdotes? ¿Te eligen ellos solos? ¿Se eligen a sí mismos? No, Dios los elige, Dios los llama. Una cosa podemos saber es que Dios no cambia. Dios no modifica su forma de actuar. Dios no siente presión política. Dios no siente presión social. Dios no siente presión de cultura. Es que Dios estaba influenciado por la cultura. ¿Dios influenciado por la cultura? Es que Jesús no puso apóstoles mujeres porque se hubiera visto muy mal. ¿Y por qué hizo milagros el sábado? ¿No se vio muy mal al hacer eso? ¿Y por qué no traía mujeres consigo haciendo el ministerio también? No el ministerio apostolar de apóstoles, otros ministerios. ¿No las traía consigo? ¿No podría haberle puesto las manos a un apóstol y decir, esta mujer va a ser apóstol? Jesús hizo muchas cosas con mujeres. La lección de la semana pasada hablamos de eso, ¿no es cierto? Pero qué curioso que reservara eso solo para los caballeros. Curioso. Es curioso que en el Antiguo Testamento Dios colocara varones en el sacerdocio. Es curioso que Dios estuviera a punto de hacer muchas cosas específicas. Todo esto tiene que ver con temor de Dios. Dios ha dado a cada persona su lugar y le ha dado a cada persona en la iglesia su ministerio. Y utilizo la palabra ministerio y no quiero que confundas ministerio con ser el sacerdote. El ministerio es muchas cosas. Ministrar es muchas cosas. Y Dios se lo ha dado todo, hombres y mujeres por igual, es cierto, eso es algo que no podemos negar. Pero es curioso que encontremos palabras inspiradas por Dios en su santa palabra,
¿Cómo? No permito a la mujer ejercer autoridad sobre el varón. Eso es cultural. ¿Te arriesgas a tocar el cable? ¿Te arriesgas a tocar el cable? No permito a la mujer tomar autoridad sobre el varón. ¿Y qué te parecen estas citas de la hermana White? Es que la hermana White fue ordenada. Y dice la hermana White, Satan, a ver, por favor léalo a alguna dama porque se enojan conmigo. Satanás escoge mujeres porque puede usarlas con más éxito que lo que puede usar a los hombres. ¿Lo escribió un hombre eso? ¿Lo escribió un caballero? ¿Lo escribí yo? ¿Me lo estoy inventando yo? ¿O qué te parece esta? No recomiendo que la mujer busque posiciones políticas o... ¿Qué dijo? Dale. Agarren el cable. Agarren el cable. Queridos hermanos, ¿es válido el argumento que estoy presentando o te parece muy loco nada más? Es cierto, las mujeres pueden ser instrumentos de justicia y rendir un servicio sagrado. Claro que sí, nadie ha dicho que no. Nadie dice que no. Nadie dice que no. Nadie le niega a la mujer un lugar en la obra del Señor. Claro que no. Valioso, sí. ¿Tiene el don del Espíritu Santo? Sí. Pero hay ciertas calificaciones para ciertos lugares en los que la mujer no tiene lugar. Así como ustedes no pretenderían que el hombre estuviera cuidando un dormitorio de mujeres. ¿Verdad que un hombre no es apto para cuidar un dormitorio de mujeres? Y lo podríamos hacer muy bien. Pero no van a poner un hombre a cuidar un dormitorio de mujeres. ¿Se dan cuenta? Entonces no soy apto para ciertas responsabilidades. Un hombre no es apto para ciertas responsabilidades. Y en el mismo nivel, una mujer no sería apta para ciertas responsabilidades. El punto, queridos hermanos, es válido. Pero una vez que el hombre cede a la tentación, cederá con más facilidad la segunda, y toda repetición del pecado aminora la fuerza para resistir. Queridos hermanos, déjenme aterrizar esto y hacer un asunto que tenga que ver con todos nosotros, no nada más la ordenación que está próxima a ocurrir, porque va a ocurrir. Es algo que no podemos evitar. Pero bueno, te voy a decir, queridos hermanos, en asuntos de adoración, en asuntos de vida diaria, no es bueno tentar a Dios. De hecho, no se debe tentar a Dios. Tú y yo cometemos constantemente pecados, y a veces acariciados y cultivados, y los cometemos, y los cometemos, y los cometemos. A eso se le llama temeridad. Porque no me pasó nada, le voy a seguir. Porque no me pasa nada, le voy a seguir. Y porque no me pasa nada, le voy a seguir. Y fíjate que Dios es misericordioso, te manda advertencias, y te pasan cositas. Y Dios de alguna manera estira la misericordia para que no te pase nada, pero sigues transgrediendo el mandamiento, y sigues transgrediendo el mandamiento, y sigues transgrediendo el mandamiento, con temeridad. Con temeridad. Hasta que la justicia de Dios te alcanza, y entonces ya es demasiado tarde. La recomendación de Dios es: temed a Dios. Tenemos que tener temor de Dios en todo lo que hacemos, en nuestra vida. Dice la palabra del Señor, o lo dice la hermana White, el que manifiesta una temeridad incrédula e indiferencia hacia la verdad divina no cosecha finalmente sino lo que sembró.
Multitudes están encaminando a la ruina. Querido hermano, tú puedes ser diferente. Puedes ser distinto. No importa que si tus padres no son temerosos de Dios, tú puedes ser temeroso de Dios. No importa si tus hijos no son temerosos, deberías orar por ellos para que sean. Pero tú también tienes que ser temeroso. Si tu hermano, tu hermana, tu pariente, tu primo, tu tío, si la persona que está sentada a tu lado no es temeroso, si vives en medio de una iglesia que no es temerosa de Dios, tú debes serlo. Tú debes ser temeroso. Que la maldad que se encuentra alrededor no influye en tu vida de tal manera que tú dejes de temer al Señor tu Dios. El principio de la sabiduría, ¿qué cosa es, queridos hermanos? El temor a Jehová. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros queremos tomar esta mañana una decisión? La decisión es la siguiente: Señor, ayúdame a conformar mi vida con tu voluntad. Lo voy a decir una vez más. Señor, ayúdame a conformar mi vida con tu voluntad. He estado transgrediendo el sábado, sé que no debo transgredirlo. Y lo he estado haciendo con temeridad. Como no ha caído un rayo del cielo y no me ha matado, pues sigo. Como necesito hacer aquí, sigo trabajando el sábado. Quiero ser temeroso tuyo, quiero tener temor de Dios. Ayúdame a apartarme. He estado fornicando. Sé que no debo hacerlo, pero lo estoy haciendo. Y hay una ley en mis miembros que me lleva sujeto al pecado. Sé que no lo debo hacer, pero lo sigo haciendo, lo sigo haciendo, lo sigo haciendo. Y ya lo he hecho tantas veces que ya hasta empiezo a pensar que no es tan malo. Pero hoy quiero tomar la determinación de tener temor tuyo, de ser sabio, tenerte temor, y me quiero apartar. Ayúdame a ser temeroso. Soy un mentiroso. A veces miento no sé por qué, pero digo mentiras. Y digo mentiras y miento y para salir de los aprietos digo mentiras y digo mentiras. Y ya lo hago y pienso y me justifico porque todos dicen mentiras, porque todos decimos mentiras. Así que pienso que por eso ya no está mal que yo diga mentiras. Pero hoy me quiero apartar de eso porque no está bien que yo diga mentiras. Y como no me cae un rayo del cielo y me mata cada vez que digo mentiras, acuérdate que estás viviendo en el tiempo de gracia, de la manera en la que fue establecido para los hombres, que vivan una vez y después se enfrenten el juicio. Señor, me quiero apartar, quiero tener temor de ti. Señor, he estado transgrediendo alguno de los 10 mandamientos, o todos, porque el que los transgrede uno, transgrede todos. Y lo he hecho con temeridad. Hoy quiero ser temeroso de Dios. Ayúdame a apartarme de mi pecado y a vivir de acuerdo a tu voluntad. ¿Quieres decirle eso al Señor? ¿Por qué no te pones de pie? Y vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, al acercarnos al fin, podemos ver cómo el temor, esa es tu presencia, se va desvaneciendo en este planeta. Los vanidosos de la tierra se han levantado en contra tuya, se han atrevido a levantar el puño y maldecirte y decir cosas contra ti, contra tu iglesia, contra tu reino. Y nosotros, Señor, nos hemos debilitado,
Nos hemos ido en pos de ídolos modernos. Hemos transgredido tus leyes. Nos hemos apartado del camino. Por eso te estamos pidiendo primeramente perdón. Perdónanos, oh Señor. Ten misericordia de nosotros. Pon en nosotros tu Espíritu Santo. Pon tu mano sanadora y misericordiosa sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser como tú quieres que seamos, a conformar nuestra vida, nuestras decisiones diarias con tu voluntad, de tal manera que tú te sientas feliz con nosotros, que tu rostro sonríe al vernos vivir en esta tierra. Oh Señor, nuestra iglesia está caminando con temeridad. Enséñanos a ser temerosos de ti. Que tu nombre sea glorificado. Que esta iglesia sea la iglesia que se conforma a tu palabra, solamente a tu palabra, y a tu voluntad, solamente a tu voluntad. Sé con nosotros y ten misericordia. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.